La vida, en su incesante flujo de acontecimientos, nos invita a contemplar la impermanencia de todas las cosas. Esta realidad, que a veces se siente como una amenaza, también es la clave para alcanzar una libertad interior insoslayable. La filosofía estoica nos enseña que lo que realmente importa no es lo que nos sucede, sino cómo respondemos ante ello. Ante la posibilidad de perderlo todo, ya sean bienes materiales, relaciones o incluso nuestras ilusiones, la verdadera fortaleza reside en cultivar una mente que, al aceptar la inevitabilidad del cambio, se mantiene inquebrantable. El corazón de la mentalidad estoica descansa en la comprensión de que el sufrimiento y la perturbación interna provienen de la resistencia a aceptar la realidad tal como es. Cuando nos aferramos a lo efímero, cuando depositamos nuestra felicidad en lo que, por naturaleza, es transitorio, nos preparamos para el dolor inevitable de la pérdida. La práctica del desapego no implica indiferencia ni resignación, sino un ejercicio profundo de reconocer lo que depende de nosotros y lo que no. Al centrar nuestras energías en la virtud y en el dominio de nuestras reacciones, hallamos un refugio contra la inconstancia del mundo. Imagina por un instante que todos tus logros, posesiones y relaciones se desvanecen de un plumazo. Frente a esta adversidad, la mente estoica no se derrumba. En lugar de lamentarse, se torna en una herramienta poderosa que filtra las emociones y permite observar la situación con claridad. La transformación que se produce al interior es semejante a la de una forja en la que el fuego no destruye, sino que fortalece el metal. Este proceso de interiorización y resiliencia es el camino hacia la verdadera libertad, donde el individuo se libera de la tiranía de lo externo y encuentra en su interior una fuente inagotable de serenidad. Aceptar la pérdida total implica reconocer que nada en este mundo es permanente. El dolor de la pérdida surge de nuestra tendencia a identificar nuestra felicidad con lo que poseemos o con aquello que creemos define nuestro ser. Sin embargo, la verdadera esencia del individuo no reside en las circunstancias externas, sino en la integridad y la virtud con la que vive su vida. La virtud, entendida como el cultivo de la sabiduría, la justicia, la fortaleza y la templanza, se erige como la única posesión que nadie puede arrebatar. En este sentido, el desapego no es una negación de los placeres de la vida, sino la liberación de la dependencia emocional de lo que es efímero. El ejercicio constante de esta mentalidad exige una práctica diaria de autoobservación y reflexión. Cada vez que una pérdida o un revés amenace con desestabilizar nuestra paz interior, es importante recordar que la reacción inicial es una oportunidad para profundizar en la comprensión de uno mismo. Los estoicos nos recuerdan que la mente es la única propiedad verdaderamente nuestra, y que al entrenarla podemos convertir cada adversidad en un medio para crecer. Este entrenamiento no consiste en reprimir el dolor, sino en encarar la realidad con valentía y sabiduría, permitiendo que la emoción pase sin que ésta determine nuestro estado interior. Dentro de este marco de pensamiento se encuentra el entendimiento de que los eventos externos son neutrales, es la interpretación y el juicio que les damos lo que genera sufrimiento. Al perderlo todo, la mente estoica se ocupa de reconocer que el juicio erróneo es el verdadero origen del tormento. En lugar de cuestionar la justicia del universo o lamentarse por lo perdido, se cultiva la habilidad de ver cada acontecimiento como parte de un orden mayor. Esta perspectiva no niega el dolor humano, sino que lo enmarca como una experiencia natural en el devenir de la existencia, un proceso que, si es afrontado con el espíritu adecuado, puede conducir a una transformación interior profunda. Esta transformación requiere una reconexión con el presente, un ejercicio de mindfulness que permite situarse en el aquí y el ahora sin la carga de expectativas o temores futuros. Al practicar la atención plena, se descubre que cada momento es autónomo, que la verdadera riqueza se halla en la capacidad de experimentar el presente sin la ansiedad de aferrarse al pasado o de proyectar el futuro. De esta forma, al perderlo todo, uno se enfrenta a la realidad sin filtros, y en esa confrontación se halla la posibilidad de reconstruir una vida basada en principios inmutables y en el cultivo de la resiliencia. La filosofía estoica no se limita a la reflexión teórica, sino que impulsa a la acción.
La aceptación radical de la impermanencia se traduce en la liberación de las cadenas que nos atan a deseos y miedos. Cuando uno se libera del apego a lo que es transitorio, se abre la puerta a vivir con mayor autenticidad. Cada acción, cada decisión, se convierte en una manifestación de la voluntad de vivir en armonía con la naturaleza, una naturaleza que es, por esencia, dinámica y cambiante. En este contexto, el perderlo todo se transforma en una oportunidad para realinear los objetivos y las aspiraciones, para descubrir en la simplicidad de la existencia un sentido renovado que no depende de posesiones ni de circunstancias externas. Es importante reconocer que este camino hacia la libertad interior no es fácil, ni está exento de desafíos. La mente humana está acostumbrada a buscar la seguridad en lo conocido, a encontrar consuelo en la estabilidad de lo material. Por ello, el desapego exige un esfuerzo consciente y sostenido. Es un trabajo diario que implica cuestionar las creencias arraigadas, desmantelar prejuicios y abrirse a la posibilidad de una existencia más auténtica. La práctica de la filosofía estoica es, en este sentido, un ejercicio de humildad. Reconocer que el control absoluto es una ilusión y que la verdadera maestría consiste en aprender a navegar en el mar del cambio con serenidad y determinación. Una vez superado el miedo a la pérdida, se experimenta una libertad sin precedentes. Esta libertad no es la de escapar de la realidad, sino la de abrazarla en toda su complejidad. Al dejar de identificar nuestra felicidad con lo que podemos tener, se abre la posibilidad de vivir con una plenitud que no depende de las circunstancias externas. La mente se libera de la esclavitud del deseo y se enfoca en lo que realmente importa, el cultivo de la virtud y la integridad. Este enfoque permite que cada desafío se vea como una oportunidad para reforzar la propia fortaleza, para aprender y crecer en la adversidad. El proceso de desapego también nos lleva a un encuentro más genuino con los demás. Cuando dejamos de esperar que las personas nos completen o nos definan, somos capaces de ver en cada ser humano una existencia en constante transformación. Esta perspectiva fomenta la compasión y la empatía, pues al reconocer que todos estamos sujetos a la misma impermanencia, se disuelven las barreras que nos separan. La solidaridad surge de la comprensión de que el sufrimiento compartido es parte de la experiencia humana y que, al apoyarnos mutuamente, encontramos la fuerza necesaria para superar las dificultades. La aceptación de la pérdida, por tanto, se convierte en un acto de valentía. No se trata de una resignación pasiva, sino de una elección consciente de vivir en consonancia con la naturaleza de las cosas. Al abrazar la impermanencia, se descubre que el verdadero poder reside en la capacidad de responder a las adversidades con dignidad y claridad. Esta actitud, lejos de hacer de uno un ser distante o desinteresado, enriquece la vida al permitirnos apreciar la belleza de cada instante, conscientes de que cada experiencia, incluso la más dolorosa, es una parte integral del camino hacia la realización personal. En última instancia, la mentalidad estoica nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del ser y la esencia de la felicidad. La búsqueda de la felicidad no debe depender de lo efímero, sino de una conexión profunda con los valores que definen nuestra humanidad. Al perderlo todo, se nos presenta la oportunidad de redescubrir lo que es verdaderamente esencial. Este redescubrimiento no es un acto de desesperanza, sino una celebración de la capacidad humana para reinventarse y encontrar sentido en medio del caos. La serenidad que surge de aceptar la realidad tal como es se convierte en el cimiento sobre el cual se construye una vida plena, libre de las ataduras que nos impiden ser dueños de nuestro destino. Así, en cada pérdida se esconde la semilla de un nuevo comienzo. La filosofía estoica nos enseña que, al abandonar la ilusión de control absoluto, nos abrimos a la posibilidad de vivir con una integridad que trasciende las vicisitudes del mundo. Este enfoque nos permite cultivar una resiliencia interna que, en última instancia, es la fuente de la verdadera fortaleza. Al comprender que nada es permanente y que cada experiencia es una oportunidad para crecer, aprendemos a ver el dolor no como un enemigo, sino como un maestro que, a su manera, nos guía hacia la autenticidad.
En conclusión, la invitación a perderlo todo y no dejarse afectar es, en realidad, una invitación a descubrir una forma de vida en la que la esencia del ser se libera de la dependencia de lo efímero. La mentalidad estoica nos muestra que, al soltar lo que no está en nuestras manos, podemos encontrar un refugio inquebrantable en el interior. Esta actitud no es una renuncia a la pasión o al compromiso con la vida, sino una forma de comprometerse aún más profundamente con lo que realmente importa, vivir de acuerdo con la virtud, con la sabiduría y con una autenticidad que no se ve amenazada por la pérdida. En el camino del desapego se revela la verdadera riqueza, aquella que reside en la capacidad de ser resiliente, de encontrar en el cambio la oportunidad de crecer, y de transformar cada adversidad en un escalón hacia una existencia más plena y significativa.